Les doy nuevamente la bienvenida. Con la ayuda del Señor vamos a continuar nuestro estudio en el Evangelio de Marcos, en esta ocasión en el capítulo 14, versículos 53 al 65. Y vamos a comenzar, como hacemos habitualmente, leyendo este pasaje. Por lo tanto, Marcos capítulo 14, versículo 53, que dice así: Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído decir: Yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: Profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Bueno, aquí tenemos el comienzo del juicio contra el Señor Jesucristo. Un juicio que tiene varias partes. Aquí encontramos al Señor ante el sumo sacerdote, ante el concilio, ante el Sanedrín, del concilio judío. Luego veremos al Señor también ante Pilato, ante Herodes, nuevamente ante Pilato. Es un juicio que se prolonga en distintos episodios. ¿Por qué razón? Bueno, la cuestión es que los judíos, cuando arrestaron al Señor Jesucristo, los líderes, el Sanedrín, pues su intención era muy clara, era condenarle a muerte. Esto era lo que pensaban desde el primer momento. Pero los judíos, como una nación sometida bajo el Imperio Romano, no tenían permiso, no tenían potestad, facultad para condenar a muerte a nadie. Esto lo explica claramente Juan capítulo 18, versículo 31. Por lo tanto, era necesario que prepararan la causa contra el Señor Jesucristo de cara a presentársela más tarde a Pilato. Y esto evidentemente iba a condicionar pues todo lo que iban a tratar esa noche. ¿Por qué razón? Bueno, porque si lo que ellos estaban buscando de Pilato es que condenara a Jesús a la pena capital, a la pena de muerte, pues desde luego no serviría que dijeran: bueno, es que Jesús no respeta el día de reposo, que era algo que habitualmente discutían con el Señor y por lo que le condenaron a él y a sus discípulos. O el Señor pues tiene una perspectiva, una posición diferente sobre temas como el divorcio o la resurrección o otros asuntos de fe. O Jesús no guarda las tradiciones de los ancianos. Pues ya nos podemos imaginar que si estas cosas, que eran las verdaderas razones por las que odiaban al Señor Jesucristo, pero si esto se lo llevaban a Pilato, un gobernador romano, pues a él que no guardara las tradiciones de los ancianos le daba lo mismo, porque él tampoco las guardaba. No iba a condenar a muerte a nadie por esto. Así que ellos tendrían que buscar un argumento, una causa que pudieran presentar al gobernador romano y a la que él escuchara y tomara en serio, para conseguir finalmente el propósito que buscaban, que era matar a Jesús. Y esto pues lo encontraron finalmente
en la pretensión del Señor Jesucristo de ser el Mesías. Esto sí que se dieron cuenta que era algo que iba a tener valor, que iba a tener impacto para conseguir sus propósitos. Ahora, ellos tenían que buscar algunas pruebas que demostraran que esta pretensión del Señor Jesucristo de ser el Mesías, pues era algo grave que atentaba contra el Imperio Romano. Me imagino que esta noche, aunque no lo dice nuestro texto, pero le darían vueltas a algunos detalles. Pues pensaron, bueno, pues le podríamos decir que hacía una semana entró en Jerusalén de una forma triunfante, como si fuera un rey, y todas las gentes le aclamaban como Mesías. Podrían tal vez pensar en esto. O las veces que le habían escuchado en el templo reivindicando su autoridad mesiánica, o la aceptación que tenía el Señor entre las masas, entre las multitudes del pueblo judío. Bueno, seguramente todo esto pensaron que podrían presentárselo a Pilato, pero finalmente parece que lo descartaron también y dedicaron mucho esfuerzo y trabajo en esa noche. No olvidemos que estamos hablando ya de altísimas horas de la noche, este Sanedrín reunido de urgencia para buscar la forma de presentar la causa ante Pilato de manera efectiva. Así que nos encontramos al Señor Jesucristo ante el Sanedrín. Este Sanedrín que, como el texto nos dice, estaba formado por el sumo sacerdote, evidentemente, pero también por los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Estos eran los grupos dominantes del judaísmo que hemos ido ya encontrando una y otra vez a lo largo de todo el Evangelio. Eran grupos dominantes, pero no homogéneos, no sintonizaban entre ellos. Esto también hemos tenido ocasión de comprobarlo en diferentes asuntos. Discrepaban fuertemente, tenían grandes luchas entre ellos, pero a pesar de todo eso, pues estaban de acuerdo, estaban unidos en su odio contra Jesús, en su oposición contra el Señor Jesucristo. ¿Y por qué tanta oposición para aceptar al Señor como el Mesías? ¿Acaso es que el Señor no había presentado suficientes credenciales y las que había presentado no eran suficientemente creíbles? Bueno, pues creo que no era este el problema. El Señor Jesucristo durante 3 años había cumplido todas y cada una de las profecías que el Antiguo Testamento habían anunciado describiendo la venida del Mesías. Él las había cumplido todas y cada uno, como digo. No era este el problema, no es que no tuviera credenciales, no que no fueran válidas, pero es que no les gustaba la idea de que el Mesías viniera, y el Mesías viniera a cambiar su estatus, sus privilegios, su forma de vida. Para ellos, sí, es verdad, si usted hablara con ellos en aquel momento y les preguntara, bueno, ¿vosotros deseáis que venga el Mesías? Ellos habrían dicho, claro, es lo que más deseamos, lo que más anhelamos en esta vida. Pero en la realidad es que a ellos les gustaba el mundo y les gustaba tal como estaba. Claro, siempre querrían cambiar algunas cosas, por ejemplo, el hecho de estar bajo el Imperio Romano, pues esto era algo humillante que no les gustaba, claro, eso sí, pero estaban bien tal como estaban, disfrutaban de grandes privilegios sociales, la gente les respetaba, esa dignidad que les daba el hecho de ser líderes de la nación, líderes espirituales de la nación, a lo que había que añadir, sobre todo las clases sacerdotales, que gobernaban a sus anchas el templo y los sacrificios y las ofrendas que se entregaban allí, y todas se las quedaban ellos, bueno, menos la parte que tenían que dar al Imperio Romano, pero ¿cómo se habían enriquecido? ¿Qué fuente de ingresos tan buena? ¿Para qué iban a querer ellos que viniera el Mesías? Si ya estaban bien así. Y el Señor Jesucristo, que se había presentado como el Mesías, ya había dejado clarísimo, y lo había condenado una y otra vez, que estaba en contra de que ellos siguieran usando la religión como un medio para enriquecerse, como un medio de beneficio para ellos mismos. No, el Señor Jesucristo este asunto lo había zanjado una y otra vez. Así que ellos no estaban dispuestos a aceptarle como Mesías. Les gustaba el mundo tal como estaba. Y aquí
tal vez debamos de hacernos también nosotros, como creyentes de este tiempo, hacernos alguna consideración en este sentido. Nosotros deseamos de verdad que el Mesías, que el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez a establecer su reino en este mundo. Lo deseamos de verdad. O por el contrario, nos gusta el mundo tal como ya está. Pues mucho me temo y me duele que hay muchos creyentes que les gusta el mundo. Les gusta el mundo como está. Claro, es verdad, ellos también, como los judíos, pues quitarían algunas molestias. Siempre hay cosas que nos incomodan, que no nos gustan. Pero podríamos aguantar bien en este mundo tal como está. Nos gusta el mundo. Hay muchos creyentes que les gusta el mundo, me parece a mí. Son de este tipo de personas que sí contestarían, pues, sí, que venga el Mesías, que venga para llevarnos al cielo, sí, pero sin prisas, sin prisas. Yo creo que hay creyentes que piensan de este modo. Porque si realmente amaran la venida del Mesías y el establecimiento de su reino en este mundo, pues desde luego estarían aborreciendo el mundo y preparándose para vivir ya en ese reino que el Señor Jesucristo va a traer. Pero no se están preparando para su segunda venida. Están preparándose más bien para seguir viviendo en este mundo tal como este mundo está. Así que hay muchos creyentes que desgraciadamente creo que si les preguntaran de verdad, dijeran la verdad, ¿deseas que venga el Señor Jesucristo de nuevo a establecer su reino? Pues su forma de vida, sus palabras tal vez digan lo contrario, pero su forma de vida parecería más bien confirmar que están contentos como está el mundo aquí. Estoy hablando de creyentes que, bueno, pues si es que son creyentes, porque quien no ama la venida del Señor hay que cuestionarse realmente que sea un auténtico creyente, pero hablo de personas que viven, bueno, pues con cierta normalidad. Por supuesto, aquellos que están sufriendo en situaciones desesperadas de injusticias, de hambres, de mil y una tragedias, pues desde luego no están contentos con el mundo, ni mucho menos, y anhelan ardientemente, impacientemente la venida del Señor Jesucristo. Pero tenemos que hacernos estas reflexiones. Bueno, de lo que trata, uno de los asuntos que va a surgir una y otra vez a lo largo de este estudio tiene que ver con la legalidad del juicio contra el Señor Jesucristo. Y lo que vamos a ver, por varias razones, es que esto fue un simulacro de juicio desde el principio hasta el final. La primera razón es que el Sanedrín que juzgaba al Señor Jesucristo ya había acordado de antemano la sentencia a muerte contra Jesús sin haber examinado antes la evidencia. El juicio era simplemente algo que les serviría para dar apariencia de legalidad a un crimen acordado de antemano. Y esto era grave, desde luego que lo era. Por otro lado, en cuanto a la ilegalidad del juicio, pues habría que sumar también la precipitación inusual de todo lo que estaban llevando a cabo. No olvidemos que esta noche ya eran altas horas de esa noche, pero era la noche de la Pascua, una noche importantísima para la nación. Todas las familias se reunían para celebrar la fiesta de la Pascua. Y ellos empezaron a mandar, había una actividad frenética, mandando mensajes para que todos los miembros del Sanedrín vinieran, eran muchos, que vinieran y se reunieran a esas altas horas de la noche, que dejaran todo lo que estuvieran haciendo, toda reunión familiar, para incorporarse al juicio en una reunión, en una sesión de urgencia. ¿Por qué tanta urgencia? Bueno, sin duda porque tenían miedo de la actitud, de las reacciones incontroladas de las multitudes a la mañana siguiente cuando descubrieran que los líderes de la nación habían arrestado a Jesús y pretendían condenarle a muerte. ¿Qué harían? Entonces ellos querían organizarlo todo de antemano para darles ya la cuestión hecha sin que pudieran moverse. Ya Jesús presentado a Pilato, atado y en manos ya del gobernador, no en sus manos, sino en las manos del gobernador. Todo precipitadamente, porque no hemos de olvidar que en menos de 24 horas el Señor Jesucristo fue arrestado, fue interrogado por el sumo sacerdote, por el Sanedrín,
por Pilato, por Herodes, nuevamente por Pilato. Fue azotado, que eso llevaba también su tiempo y era durísimo. Fue obligado a llevar su cruz hasta fuera de la ciudad, en un lugar llamado el Gólgota. Allí fue crucificado y después de varias horas fue muerto en la cruz. Y todo eso en menos de 24 horas. Fíjense la velocidad, son muchos hechos y el evangelista lo va narrando cosa por cosa, pero fíjense la velocidad, el ritmo vertiginoso que tienen todos los hechos. ¿Por qué tanta prisa? Pero ahora lo que nos preguntamos es, ¿y este carácter tan precipitado realmente favorecía la justicia? Si lo que pretendían era condenar al Señor Jesucristo a muerte, a la pena máxima, ¿no habría sido necesario un poco más de calma para examinar todas las evidencias a favor y en contra? Pero es que ya digo, la legalidad no era algo que primaba ni que ellos buscaban en este momento. Un detalle que incorpora el evangelista aquí, versículo 54, es que Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Desde luego este detalle sirve es necesario para introducir lo que estudiaremos a continuación, la negación de Pedro. Ahora, a Pedro le habíamos visto la última vez junto con los otros discípulos cuando el Señor fue arrestado y todos ellos huyeron desapareciendo. Ahora aparece de nuevo y tal vez reflexionamos que habría sido mejor pues que ante el fracaso anterior, unas horas antes, abandonando al Señor, dejándole solo ante los que venían a prenderle, pues ese fracaso que había demostrado su debilidad, pues no habría sido mejor que no siguiera al Señor hasta la casa del sumo sacerdote. Lo que anunciaba sin duda otro fracaso más, porque ya el Señor se lo había dicho, ahora no me puedes seguir. Ya había dicho, sí, te seguiré. Pues no había visto ya Pedro que era débil, que no podía, que el Señor tenía la razón. ¿Por qué insistir otra vez en este asunto? Pero él insistió. Y logró entrar en la casa, en el patio del sumo sacerdote. El evangelista Juan nos dice que fue por mediación del propio Juan, que era conocido del sumo sacerdote. ¿Por qué razón Pedro siguió al Señor hasta allí, a un sitio tan comprometedor? Bueno, tal vez era por curiosidad, tal vez porque quería demostrar al Señor que aquellos alardes que había hecho de valentía iba en serio, que su decisión era firme. Tal vez porque amaba al Señor Jesucristo. Lo más probable es que era una suma de todas estas cosas. Pero en todo caso, Pedro tendría que haber tenido una conducta más prudente. Él aquí lo vemos mezclándose con personas malas, enemigos del Señor. Y ya sabemos que cuando nos juntamos con malas compañías, lo que ocurre ya está escrito de antemano, ya lo sabemos. Pedro se estaba arriesgando muchísimo y al final pues ya veremos lo que pasó, pero nos lo imaginamos. Y el texto dice que los reunidos allí pues buscaban testimonio contra Jesús, pero no lo hallaban. Y aquí tenemos otra causa más por la que aquel juicio era completamente ilegal. Habían detenido al Señor Jesucristo sin tener una acusación concreta contra él, ni tampoco tenían testigos que pudieran avalar ninguna acusación. Es que ¿cómo podían estar haciendo todo esto? No tenían testigos, los testigos no tenían evidencias sólidas. Y esto era un problema para ellos, porque no hallaban nada contra Jesús. Qué diferente habría sido que en lugar de buscar testimonios contra Jesús, hubieran buscado testimonios a favor de Jesús. Entonces las cosas habrían sido totalmente diferentes. No habrían tenido ningún problema. No habría habido diferencias entre unos y otros. Todos habrían ido a una a afirmar lo que habían visto del Señor y todos estarían en la misma dirección. Sobraría la gente, vendrían a cientos, a miles de personas. A mí me sanó, yo estaba ciego, yo estaba sordo, yo era leproso.
yo era paralítico, yo estaba endemoniado y echó de mí los demonios y mi vida cambió por completo. Miles de personas habrían llegado a decir, nosotros le vimos cómo multiplicaba panes y peces para darnos de comer y éramos una multitud de 4.000, de 5.000 personas, mujeres y niños también además. Otros podrían decir, nosotros le vimos calmar la tempestad. Otros dirían, a mí me resucitó o yo vi resucitar a muertos. Si aquella gente, aquel Sanedrín hubiera buscado testimonio a favor de Jesús, qué fácil habría sido encontrarlo. Pero buscaban testimonio contra Jesús y eso era lo complicado. Eso era lo realmente difícil. Pero es que ellos no querían escuchar el testimonio a favor de Jesús, solamente estaban interesados en cosas contra Jesús, gente que hablara mal de Jesús. Y eso es así en nuestro tiempo también. Las personas escuchan algo, una crítica contra la Biblia, contra el Señor Jesucristo y ya se la creen. Pero de ninguna manera quieren ir a comprobar la evidencia que hay en la palabra de Dios a favor del Señor Jesucristo. Si ven una película pues, del tipo del Código Da Vinci o algo parecido, que hablen algo acerca de malo o algo que no coincide con lo que la palabra de Dios dice acerca de Jesús, se lo van a creer. Pero no van a hacer el más mínimo esfuerzo por comprobar la evidencia. Y hay tantísima evidencia a favor del Señor Jesucristo, pero la gente que ama la mentira prefiere eso, falsedades, cualquier crítica infundada ya les va bien. ¿Qué situación se genera aquí, verdad? El santo Hijo de Dios, perfecto en todo, con una vida intachable, teniendo que dar cuentas frente a hombres como este sumo sacerdote, el Sanedrín, Pilato, Herodes. Esto nos causa una impresión. Juzgado, el mismo Hijo de Dios juzgado, el perfecto Hijo de Dios juzgado por personas tan poco nobles, tan carentes tantas veces de ética, de moral, tan dudoso su comportamiento y sus intereses y sus motivaciones. Ellos juzgando al bendito Hijo de Dios. No sé si ustedes tienen esta misma impresión al estudiar este pasaje. Y ahora estos testigos decían falso testimonio contra él, pero no concordaban. Y aquí tenemos otra evidencia más de la falta de legalidad de este juicio. Los testigos eran falsos y por lo tanto no concordaban entre ellos. Y aquí hay un tema importante, y es que el Antiguo Testamento decía que cuando un testigo se presentaba y daba falso testimonio contra una persona, la condena que él esperaba que se hiciera contra esa persona, él mismo la debería de sufrir. ¿Y quiénes debían de garantizar eso? ¿Quiénes deberían de hacer cumplir eso? Pues precisamente el sumo sacerdote, los sacerdotes, eran los encargados de condenar a los falsos testigos. Pero ahora resulta que es el sumo sacerdote y el Sanedrín quienes buscan estos falsos testigos para llevar a la muerte al Señor Jesucristo. Esto es totalmente contradictorio, totalmente ilógico. Es como si un médico estuviera propagando una enfermedad. Aquellos que debían de velar por la justicia y por la legalidad son los que se encargan de corromperla y de promocionar todo lo contrario. Triste este asunto. El Señor acusado falsamente, pero no olvidemos que Él nos dejó escrito en su palabra, que nosotros también seremos acusados falsamente. Miren lo que recoge el evangelista Mateo, las palabras del Señor recogidas por el evangelista en Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Las falsas acusaciones son armas, de las armas favoritas del mismo Satanás. Las ha usado en todas las épocas. Y nos duele, ¿verdad?, cuando nos calumnian falsamente. Pero encontramos consuelo precisamente en estos pasajes, cuando vemos que el Señor Jesucristo nos entiende, porque a Él también le acusaron
falsamente. Nosotros seguimos orando, como decía el salmista, Salmo 120, versículo 2. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta, porque hace daño, realmente hace daño. ¿Qué decían entonces estos falsos testigos? Dice, le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Bueno, aquí tenemos otra prueba más de la ilegalidad del juicio, porque estos testigos no estaban diciendo, no estaban transmitiendo literalmente, fielmente las palabras que Jesús había dicho. ¿Qué era lo que había dicho el Señor? Bueno, en Juan 2:19 lo vemos. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Por lo tanto, el Señor no había dicho voy a destruir, sino que les había dicho destruid este templo. No refiriéndose al templo de piedras que tenían allí delante, sino al templo de su propio cuerpo, porque Él es el Hijo de Dios y en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él era el templo de Dios. Es a ese templo, en un sentido espiritual, vamos a decir, al que se refería. Y no estaba diciendo voy a destruir, sino les estaba diciendo destruid lo que ahora mismo estaban disponiéndose a cumplir, porque el Señor lo había anunciado proféticamente. Ellos estaban preparándose para cumplir precisamente lo que el Señor Jesucristo les había dicho. Destruid, ellos lo iban a destruir. Pero no el templo, no que Él lo iba a destruir, ni no el templo de piedras. Y lo que el Señor Jesucristo afirmó es que Él lo levantaría en 3 días. Y esto, pues, era verdad. Yo lo edificaré en 3 días. Refiriéndose, como decimos, a su resurrección. Así que lo que nos encontramos aquí es que citan sus palabras, pero no textualmente. Y desde luego no habían entendido tampoco el sentido espiritual en el que las estaban diciendo. Esta es una táctica también muy frecuente de Satanás. No solamente acusar falsamente, sino en las acusaciones mezclar algo de verdad con una mentira completa. Pero qué difícil es cuando ocurre esto, ¿no? Medias verdades para meter mentiras completas. Es tan complicado desentrañar la verdad cuando va mezclada con mentiras. Y esto es una táctica que le encanta al diablo, le encanta. Es un asunto sin duda difícil de combatir. Ahora, todo esto, pues ellos tenían que pensar, ¿y qué va a decir Pilato cuando se lo presentemos a él? Y ellos sabían de sobra que Pilato no le iba a condenar al Señor Jesucristo a muerte por esta serie de afirmaciones que él había hecho, tal como ellos las presentaban. Y por otro lado, pues Pilato se daría cuenta rápidamente que tampoco aquellos se estaban poniendo de acuerdo. Lo lógico en este punto, cuando el Sanedrín estaba comprobando todos estos hechos, pues habría sido dejar libre al Señor Jesucristo sin cargos, porque no había causa contra él. Pero el Sanedrín no estaba dispuesto a esto, iban a seguir adelante buscando la forma de salirse con la suya, de llevar al Señor Jesucristo a la muerte. Así que el sumo sacerdote mismo es quien toma las riendas del asunto y le pregunta directamente a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y no respondía. ¿Por qué el Señor, que tantas veces había silenciado a sus enemigos en una y otras ocasiones, por qué ahora guarda silencio? ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. La primera es que el proceso era completamente ilegal y haber argumentado en ese proceso habría, de alguna manera, les habría hecho creer o habrían supuesto que ellos lo estaban dando, que el Señor estaba dando por legítimo aquel juicio. Y él no iba a participar en aquella farsa, desde luego que no. Además no le tocaba al acusado, en este caso al Señor Jesucristo, me suena hasta raro decirlo, pero no le tocaba a él poner orden en los testimonios contradictorios de los testigos. Esto no era una cuestión que tenía que hacer el acusado, como le pide ahora el sumo sacerdote. No dices nada, no tenía nada que decir. Además, cualquier cosa que el Señor Jesucristo hubiera dicho, ellos no la habrían escuchado,
porque ellos no estaban interesados en escuchar su defensa, sino solamente en acusarle. No olvidemos tampoco que momentos antes, esa misma noche, el Señor había estado en el Getsemaní orando y había dicho: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y finalmente el silencio del cielo le había dado a entender con total claridad que era la voluntad del Padre que Él tomara aquella copa. Y por eso Él no argumentaba ahora. Él aceptaba sin murmuraciones la copa que el Padre le había dado para beber. Y también otra de las razones por las que guardaba silencio es porque la propia Escritura había dicho que el Mesías guardaría silencio. Fíjense Isaías, capítulo 53, un capítulo que clarísimamente es mesiánico. Capítulo 53 y versículo 7, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Más tarde, delante de Pilato, tuvo la misma actitud el Señor, y Pilato quedó maravillado. Es que había tal dignidad en el silencio del Señor Jesucristo, tal dignidad, que dejaba impresionados a aquellos hombres. Y nosotros tenemos mucho que aprender de esta actitud del Señor Jesucristo, porque a veces cuando nos calumnian, cuando dicen de nosotros falsedades, pues esto despierta en nosotros una actitud que a veces no es buena. Tenemos que aprender, como dijo el apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 2, versículos 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El ejemplo de Cristo en momentos tan complicados debe ser también válido y debe ser seguido por nosotros cuando suframos cosas parecidas, porque en algún momento algo de esto va a pasar sin lugar a dudas. Tomemos buen ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el sumo sacerdote le hace una pregunta concreta: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Como no conseguían buscar una acusación que pudiera ser llevado ante Pilato, pues aquí vemos que el sumo sacerdote realmente se está inquietando. Él ve que todos sus planes se iban a malograr, no iban a ir adelante. Entonces él interviene y hace otra cosa que también era igualmente ilegal: forzar al reo a inculparse a sí mismo. Mateo nos dice que utilizó el más solemne de los juramentos conocidos en aquel momento: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso lo pueden encontrar en Mateo capítulo 26, versículo 63. En este momento, ante este juramento de esta forma, el Señor Jesucristo estaba obligado a contestar. Ahora, notemos la pregunta exacta que el sumo sacerdote le hizo. Le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? No solamente si era él el Cristo, el Mesías, sino también si era el Hijo del Bendito. ¿Por qué hizo de esta forma la pregunta? Bueno, en una ocasión anterior, en el templo, el Señor Jesucristo había preguntado a la gente, a los escribas y a la gente que le escuchaba allí: ¿de quién es hijo el Cristo? ¿De quién es hijo el Cristo? Perdón. ¿Por qué esta pregunta? Bueno, ellos decían que el Cristo sería hijo de David. Pero entonces, aquí surgió otra cuestión. Si es hijo de David, ¿cómo David le llama Señor en el Salmo 110? Y la conclusión lógica es que el Mesías tenía que ser no solamente hijo de David, sino también hijo de Dios, para que David mismo, el gran rey de Israel, le llamara Señor. De otra manera no tendría sentido. Bueno, esto lo estudiamos en aquella ocasión. Les animo a que lo vuelvan a repasar si lo han olvidado o no lo han visto. Pero
importante. Entonces ahora el sumo sacerdote, que seguramente era conocedor de aquellas controversias que el Señor tenía en el templo, le pregunta, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Es decir, tal como tú has enseñado, el Hijo de Dios, el Hijo del Bendito. No olvidemos que para un judío, como el sumo sacerdote, esta pregunta lo que venía a decir era, ¿eres tú el Hijo de Dios? Lo que quería decir, ¿eres tú Dios? ¿Eres tú divino? Eso era lo que él realmente le estaba preguntando, porque aunque para nosotros pueda tener otro sentido ser hijo de Dios, para ellos ser hijo de Dios implicaba necesariamente ser Dios. En más de una ocasión lo encontramos en los evangelios, cuando el Señor Jesucristo hace estas afirmaciones, soy hijo de Dios, ellos automáticamente toman piedras para arrojárselas por la blasfemia, porque tú siendo un hombre te haces Dios. Esta era la cuestión. Para ellos ser hijo de Dios significaba participar de la misma naturaleza de Dios. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Pues por fin rompió su silencio y dijo, yo soy. Yo soy el Mesías, el Hijo del Bendito. El Señor Jesucristo rompió su silencio, hizo una declaración oficial delante de todo el Sanedrín. Y de esta manera pues ya consiguieron la declaración oficial que ellos necesitaban para condenarle. Ahora, notemos una cosa muy importante en este punto. Hay personas, teólogos liberales y otro tipo de personas así, que afirman que el Señor Jesucristo nunca dijo que Él era Dios, que Él nunca dijo que Él era el Hijo de Dios, que eso lo inventaron posteriormente sus discípulos, que exageraban todo lo que Jesús dijo e hizo, pero que se inventaban un montón de cosas enormes, pero que Él nunca afirmó ser el Hijo de Dios. Los testigos de Jehová y otras religiones modernas pues afirman que Jesús no es Dios. Ahora, notemos exactamente cuál fue la causa por la que le condenaron a muerte. Y la causa fue precisamente esa, por decir que Él era Dios, por decir que Él era el Hijo de Dios, que es lo mismo. En el contexto en el que lo estamos estudiando, tal como se decían y se entendían estas palabras, la razón por la que el Señor Jesucristo fue condenado es porque Él afirmó ser Dios. Ahora dirán algunos que Él no lo dijo nunca, pero entonces no fue esa la razón por la que le crucificaron. ¿Cuál fue sino la razón? Y el Señor añadió algo más a su declaración, algo en la misma línea, igualmente solemne, y dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto confirmaba aún más claramente su naturaleza divina. Él no se estaba echando hacia atrás, no estaba negando lo que había dicho, sino que reafirma con total solemnidad, y ahora basado en las Escrituras, este hecho, su naturaleza divina. Para eso toma unas escrituras de Daniel capítulo 7 versículos 13 al 14, que dicen, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Como un hijo de hombre. Esto es el título mesiánico que el Señor Jesucristo utilizó una y otra vez para referirse a sí mismo a lo largo de todos los evangelios. Venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Fíjense que el Señor Jesucristo estaba reivindicando su derecho a sentarse en el trono divino, en el trono de Dios. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Sentado a la diestra de Dios. ¿Quién puede sentarse en el trono de Dios? Nadie, salvo Dios mismo, claro. Cuando el autor a los Hebreos en el capítulo 1 está argumentando, dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra. Nunca Dios ha hablado así a ninguna otra criatura. A ningún ángel ni siquiera encumbrado en lo más alto. A ninguno le ha dicho, a ningún hombre. Y aquí se le invita al Hijo del Hombre a sentarse y se le da dominio, reino, potestad sobre todos los reinos. ¿Quién puede ser el que se siente en el trono de Dios sino Dios mismo? Quienes afirman que Cristo nunca dijo que era Dios, se están equivocando. Él lo dijo.
Lo dijo y además lo demostró de una y mil maneras. El libro de Apocalipsis, nos encontramos en él al Señor Jesucristo, el Cordero como inmolado, que está sentado en el trono, a la diestra de la majestad en las alturas. Así que el Señor Jesucristo estaba siendo juzgado por esto, pero él declaraba una y otra vez, de varias formas, que él era realmente el Mesías, el Hijo de Dios. Pero además se anticipaba y anunciaba un hecho todavía futuro. Le veréis viniendo en las nubes del cielo. Es decir, ellos estaban condenándole a la cruz. Y de esa forma lo único que iban a hacer era propiciar y era adelantar los planes de Dios para que, sí, él iría a la cruz, pero desde ahí inmediatamente resucitaría y ascendería a la gloria para sentarse en el trono de Dios. Eso hasta el momento, como decía el Salmo 110, en el que él volviera para poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Y ahí estaba anunciando su regreso para establecer su reino y juzgar a los impíos. Y eso cambiaría todos los papeles, serían invertidos inmediatamente. Ahora el Sanedrín juzgaba a Jesús, pero en ese momento, cuando él vuelva, él se sentará para juzgarles a ellos. Ahora lo que estamos viendo es que su pasión, por lo tanto, su muerte en la cruz, sería el camino hacia su exaltación. Y de igual manera también ocurre con nosotros. Es nuestra identificación con la cruz lo que nos lleva en el camino hacia la gloria. Como diría Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padecer con Él, ser glorificados con Él. La cruz, el camino a la gloria. Suena extraño, pero es así. Lo fue en el caso del Señor Jesucristo, lo será también en el nuestro. Entonces el sumo sacerdote dice, habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Habéis oído la blasfemia. Nos podemos imaginar la cara de satisfacción del sumo sacerdote cuando decía esto delante de todo el Sanedrín. Lo habéis oído, ya lo tenemos, ya es nuestro. Esa sí que era una acusación que podrían llevar hasta Pilato. Pilato no se podría negar a escucharles. Tendría que condenarle a muerte. Porque reconocer que era el Cristo, que era el Mesías, era equivalente a decir que era un rey. Y aunque Pilato intentó evadirse de ese tipo de cosas, pero ellos se lo pusieron enfrente y no lo pudieron, él no se lo pudo quitar encima. ¿Recuerdan en el Evangelio de Juan, el capítulo 19, versículo 12? Le dijeron cuando intentaba, olvidarse de lo que le estaban diciendo. Dice, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Aquí lo vemos claro. Pilato, tienes que hacernos caso. Este se está haciendo rey. Y el César, que te ha puesto ahí en ese sitio, que tú estás en ese tribunal, en ese trono en el que estás tan cómodo, ese César que te ha puesto ahí está para que defienda sus intereses. Y cualquiera que se hace rey atenta contra los intereses del César. Y por lo tanto, César se va a enterar y tú vas a ser movido de tu sillón. Y esto a Pilato lo entendió. Fue un argumento contundente. No había lugar a dudas lo que tenía que hacer a continuación. Y entonces, pues nos imaginamos, ¿no? El sumo sacerdote, Caifás, ya no necesitamos más testigos. Ya lo tenemos. Y aquí hizo una actuación dramática. Se rasgó las vestiduras como signo de estar, pues, agraviado por lo que Jesús había dicho hace un momento, ofendido tremendamente. ¡Qué hipócrita! Si lo que en realidad estaba era lleno de alegría, no de indignación, sino de alegría, porque había logrado arrancar
esa confesión al Señor Jesucristo con la que iba a acusarle delante de Pilato. Entonces, ¿cuál fue la acusación concreta? Dice, habéis oído la blasfemia. Le acusaron de blasfemia, porque él, como estamos diciendo, se estaba haciendo, con esto que estaba diciendo, se estaba haciendo igual a Dios. Y para ellos era inadmisible que Jesús de Nazaret, el carpintero de Nazaret, fuera el mismo Hijo de Dios. Y en este punto debemos de reflexionar seriamente sobre este asunto. Porque era la noche de la Pascua. Cristo, el evangelista, nos ha presentado al Señor como el Cordero Pascual. El Cordero que cumple con aquel prototipo, con aquel símbolo del primer Cordero que se sacrificó en la Pascua en Egipto. Ese Cordero que libró al pueblo de la ira de Dios, del ángel exterminador. Ese Cordero que les dio la libertad, el sacrificio de ese Cordero que les dio la libertad para llevarlos, para introducirlos a la tierra prometida. Ahora Cristo se presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Juan 1:29, el Cordero que nos libra de la ira venidera, el Cordero que nos da la libertad, ese sacrificio. Ahora, tanto en el Cordero de la Pascua como cualquier otro Cordero que fuera sacrificado por los pecadores, pues un asunto fundamental es que tendría que ser previamente examinado por el sumo sacerdote o por algún sacerdote, con la finalidad de verificar que no tenía ningún tipo de imperfección. Si el cordero que iba a ser sacrificado tenía defectos, no valía, no era válido, en la Pascua y en cualquier otro sacrificio. Y ahora nos encontramos con que el Señor Jesucristo es acusado por el sumo sacerdote y por los sacerdotes y el Sanedrín de ser un blasfemo. Si su acusación era cierta, el Señor Jesucristo no podría ser el Cordero Pascual, no podría ser el Cordero que quita el pecado del mundo, porque en él habría defecto. Por lo tanto, al no ser perfecto, no podría limpiar nuestros pecados. ¿Se dan cuenta ustedes de lo complicado que es de lo complejo, de lo importante que es este asunto? Su sacrificio en ese caso no serviría para nada. Nosotros seguiríamos en nuestros pecados. Hemos creído en algo que es una ilusión, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Y esto nos enfrenta, querámoslo o no, con una cuestión fundamental. Y la cuestión es la misma que Marcos a lo largo de todo su evangelio ha estado tratando. ¿Cuál es esta cuestión? Pues la cuestión es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Para el Sanedrín, Jesús era un mentiroso. Decía ser el Hijo de Dios, pero era mentira. Es más, si alguien, cualquier ser humano, el carpintero de Nazaret, cualquier carpintero, cualquier persona sencilla de su ciudad, de su pueblo, dijera, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios, pues ¿cómo lo trataría usted? Pues ya no solo de mentiroso, sino también de loco. Como esas personas que dicen, yo soy Napoleón, yo soy Julio César. Tú estás loco, aparte de ser mentiroso, estás loco. Pues al final, esto es lo que habría que pensar de una persona así, seguramente, ¿no? Ahora, Jesús mentía, estaba loco, decía la verdad. Bueno, si mentía, pues hasta casi que les daríamos la razón al Sanedrín. Ellos tenían la obligación, según la ley, había que condenar a los blasfemos. Y la condena era grave, la ley lo decía. Pero ¿tenían razón o no tenían razón? ¿Quién es Jesús? Esta es la cuestión fundamental. ¿Quién es Jesús? ¿Es el Hijo de Dios o no es el Hijo de Dios? ¿Estaba mintiendo sobre este asunto o era verdaderamente el Hijo de Dios? Pues solamente quedan esas dos opciones. O es un impostor digno de muerte o realmente es el Hijo de Dios. Y en el caso de que sea el Hijo de Dios, el Sanedrín estaba cometiendo el más grave de todos los crímenes que se han cometido en la historia de la humanidad. Si realmente era el Hijo de Dios, no solamente era un crimen, sino que nosotros mismos deberíamos de rendirnos inmediatamente ante el Señor Jesucristo y rendirle nuestra adoración y servirle como nuestro Señor. Eso es, sin lugar a dudas, lo que deberíamos hacer. Desgraciadamente, el asunto era complejo, pero desgraciadamente el Sanedrín no se detuvo ni por un momento para considerar la posibilidad de que Jesús fuera realmente lo que decía que era.
Antes decíamos que buscaban evidencias contra Jesús. ¿Y cuánto les costaban encontrarlas? Y hemos dicho, si en lugar de eso hubieran buscado evidencias a favor de Jesús, habrían llovido a cientos, a miles. Y ellos no quisieron buscar ni mirar una sola de esas evidencias. Pero la evidencia a favor de que Jesús decía la verdad es incalculable, está por todos los lados en su vida, cumpliendo perfectamente todo lo anunciado por el Antiguo Testamento acerca de cómo sería el Mesías, quién sería, lo que haría, todas las cosas. Y todo ello se cumplió con asombrosa perfección, con una exactitud meticulosa en la persona del Señor Jesucristo. Claro que Él estaba diciendo la verdad. Y claro que el Sanedrín, por odio contra Él, se quedaron con la mentira. La mentira que ellos mismos inventaron, esos falsos testigos y todo lo que ellos querían creer falso. Y le condenaron. Después de estar 3 años demostrando que Él era auténticamente el Hijo de Dios, ¿quién podría hacer las obras que Él hacía? Si la gente lo escuchaba y lo entendían y se daban cuenta de que lo era, pero ellos prefirieron esa otra opción, la que ellos mismos habían inventado de sus propios corazones, una opción falsa, creyeron sus propias mentiras y le condenaron. Es digno, le declararon digno de muerte. Inmediatamente algunos comenzaron a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Esta gente embrutecida, que entendemos que no eran propiamente los magistrados, los miembros del Sanedrín, pero ellos estaban haciendo, esta gente bruta, estaba haciendo lo mismo que habían visto hacer a sus líderes. Estaban dando rienda suelta a todo el odio que sentían contra el Señor Jesucristo. Increíble. Rienda suelta a todo su odio, a todos sus deseos de venganza. Eran sádicos. Y allí estaban haciéndolo delante del Sanedrín, de aquel órgano de justicia, delante de la presencia del venerable sumo sacerdote de Israel, con su total aprobación y consentimiento. Terrible, terrible. Y ahora quedaban todavía unas horas hasta que amaneciera, cuando Jesús sería llevado a Pilato. Y estos alguaciles, estas personas malvadas, pues tenían que estar allí, les tocaba la guardia. ¿Y qué entretenimiento buscaron? Pues usaron, y lo digo con todo el dolor de mi alma y con toda la reverencia, pero esto es lo que pasó realmente. Usaron al Señor Jesucristo como un entretenimiento, alguien con quien burlarse y hacerle bromas pesadas para pasar el tiempo y esperar que las horas acabaran y su guardia terminara. Esto es para lo que usaron al Señor Jesucristo. Es vergonzoso, vergonzoso. Riéndose del mismo Hijo de Dios, burlándose. Como había dicho también el profeta Isaías, nuevamente las Escrituras se cumplen a la perfección. Isaías 56, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. Exactamente lo que estaba ocurriendo aquí. Dicho por el profeta Isaías siglos antes y cumplido con total exactitud nuevamente en el Señor Jesucristo. Qué terrible la perversidad del hombre, qué malvada es la incredulidad, cuánto odio contra el Señor Jesucristo, cuán inconcebible. Pero finalmente la cuestión llega hasta nosotros y tenemos también que dar una respuesta a este asunto. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? ¿El sumo sacerdote y el Sanedrín que condenaron a Jesús por blasfemo? ¿O Jesús que afirmó ser el Hijo de Dios, del bendito, el Cristo? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién miente? Pues cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Era Jesús un mentiroso? ¿Era Jesús un loco? ¿Hizo bien el Sanedrín al condenarle a muerte por blasfemo? ¿O cometieron el mayor crimen que se puede cometer, condenando a Jesús el Hijo de Dios? ¿Cuál es su postura? ¿Cuál es su decisión? Porque usted mismo tiene que tomar una decisión en cuanto a esto.
¿Hicieron bien con Jesús al condenarle? ¿O era realmente el Hijo de Dios? Pero si es el Hijo de Dios, que va a venir a juzgar este mundo y que merece todo el reino, todo gobierno en este mundo, usted y yo tenemos que rendirnos, doblar nuestras rodillas delante de él, adorarle y hacer su voluntad, aceptarle también no solo como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor. ¿Cuál es su actitud frente a Jesús, al Señor Jesucristo? Tiene que tomar una decisión igual que la tomaron ellos. No se equivoque, porque las evidencias están claras. Cada uno tenemos que tomar una decisión. Tome la decisión correcta. Reconozca al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Y tendrá la bendición de Dios, eternamente y para siempre. Qué importante es tomar buenas decisiones, decisiones correctas en cuanto a este tema. No lo puede dejar para mañana, no lo puede ignorar, tiene que tomar una decisión. Pues terminamos aquí. Continuaremos con la ayuda del Señor viendo el resto de los pasajes y el desenlace final de todos estos acontecimientos. Hasta entonces, que el Señor le bendiga muy ricamente y una vez más, muchas gracias por acompañarnos.